Y su problema, señorías de Vox, es que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe distinguir perfectamente entre la España neofranquista, arrogante y codiciosa que ustedes representan y los vínculos fraternos republicanos que nos unen como pueblos. Y sabe distinguir esto, ¿saben qué? Por una razón sencilla, porque ella misma se formó en una escuela fundada por un republicano castellano y otro andaluz, inspirados en la pedagogía moderna de la Cataluña de inicios del siglo XX. En esa formación les puedo asegurar que no cabía la prepotencia neocolonial que ustedes representan. De la mano de Andrés Manuel López Obrador, elegido presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2018, las ofensas gratuitas a nuestro país, no solamente al pasado, sino también al presente de nuestro país, no han hecho sino incrementarse. El expresidente mexicano, López Obrador, envió una misiva a Su Majestad el Rey en el que le exigía que, como jefe del Estado, pidiese perdón a los pueblos originarios de México por los abusos que se habían cometido en el pasado durante la conquista y le invitaba a explorar conjuntamente una nueva redefinición o un nuevo relato de nuestra historia, ignorando no solamente aquellos aspectos de nuestra historia que he mencionado, sino los aspectos más relevantes de nuestro régimen constitucional que no otorgan, desde luego, al rey de España ni la capacidad para responder a mandatarios internacionales, ni mucho menos la capacidad para reescribir la historia. La verdad es que cada vez que Vox viene a esta Cámara a atacar a México y al gobierno elegido por su pueblo, pues el ridículo se agiganta. Desde luego ante el pueblo mexicano, que es un pueblo digno y soberano, que hace tiempo que no acepta lecciones de señores neofranquistas que son capaces de hacerse fotos en la ventana con un yelmo de conquistador. Pero no solamente ofenden al pueblo mexicano, también ofenden la memoria de miles de españoles, catalanes, vascos, andaluces, que no olvidan la enorme generosidad de la República de México y del presidente Lázaro Cárdenas con los exiliados y exiliadas que tuvieron que dejar su país tras el golpe de Estado franquista. Ofenden la memoria de Luis Felipe, de Luis Cernuda, porque la España franquista en la que, según ustedes, se vivía mejor fue un país que se quedó sin palabras porque fusiló y mató a sus mejores poetas. Ofenden la memoria del socialista leonés Anselmo Carretero, que murió en México admirando las lenguas y cultura de los pueblos zapotecos, mayas, huastecos, yaquis, esos que ustedes desprecian de la misma manera que desprecian la diversidad de los pueblos peninsulares. Ofenden a la filósofa María Zambrano, a Max Aus, a Luis Buñuel, a centenares de artistas, científicos, académicos, trabajadoras y trabajadores del campo, de la industria, a los que el mismísimo Congreso de México sigue honrando hoy con una inscripción dedicada a ellos. ¿Y qué es lo que pretenden? Que el pueblo de México, que los pueblos de Américas, en lugar de reconocer esa rica herencia cultural hispana, lancen vivas a las violaciones, las torturas y los asesinatos de los Cortés, de los Pizarro, de los Valdivias de turno. Que el pueblo de México, que los pueblos de Américas, lancen vivas a Carlos V de Gante, al que más allá del oro le importaban un bledo los pueblos indígenas de México, igual que le importaba un bledo la suerte de los comuneros castellanos o de las germanías valencianas y mallorquinas. Y su problema, señorías de Vox, es que la presidenta Claudia Sheinbaum sabe distinguir perfectamente entre la España neofranquista, arrogante y codiciosa que ustedes representan y los vínculos fraternos republicanos que nos unen como pueblos. Y sabe distinguir esto, ¿saben qué? Por una razón sencilla, porque ella misma se formó en una escuela fundada por un republicano castellano y otro andaluz, inspirados en la pedagogía moderna de la Cataluña de inicios del siglo XX. En esa formación les puedo asegurar que no cabía la prepotencia neocolonial que ustedes representan. En esa formación escolar no cabía el desprecio por la riqueza cultural de México y de sus pueblos. Por lo tanto, una presidenta así, como ustedes pueden entender, no consentirá que traten a su pueblo como si fueran súbditos, ni se dejará intimidar por sus mociones trasnochadas, como tampoco lo hizo el presidente López Obrador. Y nosotros, señorías, no dejaremos de brindarle todo nuestro apoyo, por la memoria de un exilio durísimo del que se cumplen 85 años y por gratitud con ese México digno que tanto hizo por nosotros y que merece mucho más respeto. Es un hecho desafortunadamente constatable que desde el retorno de la izquierda al Palacio Nacional, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, elegido presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2018, las ofensas gratuitas a nuestro país, no solamente al pasado, sino también al presente de nuestro país, no han hecho sino incrementarse. Ignoro si eso ha sido por razón de un resquemor histórico carente de fundamento. Cualquiera que conozca bien la historia común de los españoles de uno y del otro lado del Atlántico, de los españoles de este lado del Atlántico y de los que
vivían en lo que ahora se llama México, tendrá seguramente muchos más motivos para sentirse orgulloso y satisfecho de la historia común que compartimos que para sentirse avergonzado de la misma. Tal vez sea por un antiimperialismo mal digerido y mal dirigido. Mal digerido, porque España nunca llevó a cabo una colonización en México al estilo de otros países. Los mexicanos no eran de España, eran España, y mal dirigido, porque si alguna afrenta tuviese que tener la presidenta de México o el Gobierno mexicano, debería de ser más bien con el país que les arrebató una porción tan sustancial de su territorio como es la que está al norte del Río Grande, que con el país que abandonó México desde el puerto de Veracruz en 1800, si no me falla la memoria, 25. O tal vez sea por ocultar sus propias carencias como presidente. No me resisto a recordar que en los 6 años de mandato de López Obrador han dejado un saldo de casi 200.000 homicidios, es decir, 90 asesinatos diarios, una distancia sideral de lo que López Obrador planteaba como objetivo de su sexenio al inicio de ese periodo 2019-2024, una reducción del 50% de la delincuencia. Los gestos en los que se ha concretado ese desaire han sido numerosos y recurrentes. Citando solamente los más notorios por su dimensión simbólica, en marzo del 2019, el expresidente mexicano, López Obrador, envió una misiva a Su Majestad el Rey en el que le exigía que como jefe del Estado pidiese perdón a los pueblos originarios de México por los abusos que se habían cometido en el pasado durante la conquista y le invitaba a explorar conjuntamente una nueva redefinición o un nuevo relato de nuestra historia, ignorando no solamente aquellos aspectos de nuestra historia que he mencionado, sino los aspectos más relevantes de nuestro régimen constitucional que no otorgan, desde luego, al rey de España ni la capacidad para responder a mandatarios internacionales, ni mucho menos la capacidad para reescribir la historia. En el año 2020 esa misiva fue replicada con otra, enviada al Papa, entregada en mano al Santo Padre para más INRI en vísperas del 12 de octubre. 3 años más tarde, y escudándose en la falta de respuesta y de una actitud de respeto por parte de España, López Obrador propuso una pausa en las relaciones comerciales con nuestro país y ya más recientemente este mismo año la sucesora de López Obrador, la nueva presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, decidió desinvitar o no invitar a Su Majestad el Rey, representante de España especialmente ante las naciones de su comunidad histórica, a su acto de toma de posesión. Primera vez en la historia reciente de los dos países en los que España no está representada porque, ya lo diré, no doy a nuestro país por representado por los diputados que acudieron a título propio y desairando a quien verdaderamente representa a nuestro país a ese acto de toma de posesión. Es por todo ello que nuestra PNL insta al Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y desde el máximo respeto al pueblo hermano de México, a condenar la actitud manifestada por la presidenta Sheinbaum y su falta de respeto hacia jefe de Estado de España y, por ende, en representación de todo el pueblo español. Insta al Gobierno a reprobar la presencia de los representantes políticos españoles en esa toma de posesión por suponer un ataque hacia la función representativa de Su Majestad el Rey. Insta al Gobierno a tomar medidas oportunas para la defensa del legado histórico de España en México e insta también al Gobierno a promover las iniciativas que sean menester en defensa de ese legado en el mundo y, en especial, en las naciones que formaron parte de nuestra comunidad. El Partido Popular ha tenido la gentileza de presentar una enmienda que nosotros, anticipo, vamos a aceptar, en la que, aparte de algunas modificaciones en la redacción de los apartados tercero y cuarto, se insta a la ubicación de un nuevo apartado, el segundo, que no suple, sino que se añade al primero, en donde se pone también énfasis en la responsabilidad de nuestra diplomacia, que en última instancia es quien tendría que haber respondido, como Dios manda, tendría que haber respondido con arreglo a nuestro ordenamiento constitucional a las, yo creo que infundadas, exigencias del Gobierno mexicano.